Imagínate un lugar donde el sufrimiento humano no tenga límites, un lugar oculto por los inmensos mantos de nieve, donde un día la ciencia se transformó en un infierno. Prepárate muy bien, porque esto no es Disney, donde las cosas se solucionan cantando y bailando. Esto es la vida real, en un mundo que poco a poco vamos comprendiendo que la caja de Pandora está dentro de la mente humana, que puede aspirar a ser un elemento maravilloso o dejar en ridículo al infierno más desgarrador que algún antiguo se animó a retratar. La Unidad 731 fue una instalación secreta del Ejército Imperial Japonés operativa entre el año 1935 y el 45 en Manchuria, China. Esta unidad estaba bajo la dirección del médico Shiro Ishii, un personaje misterioso del cual poco se ha hablado. Por eso mismo decidí organizar este tema en modo de madriguera, es decir, a medida que descendamos, las cosas se van a poner muy turbias. Espero que disfrutes de este contenido y agradezco mucho de que estés ahí. Nivel 0. Superficie. Unidad 731. La Unidad 731 fue un programa encubierto de investigación biológica y química del Ejército Imperial Japonés, fundado en el año 1935, bajo las órdenes del teniente general Shiro Ishii, y evidentemente con el financiamiento del gobierno japonés hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el año 45. Oficialmente se presentó como un centro de prevención de epidemias y purificación de agua, pero en realidad, detrás de la fachada aparentemente inofensiva, había un oscuro secreto. Su sede principal estaba en Pingfang, Manchuria, hoy parte de China, una región ocupada por Japón en ese momento. Una base secreta de 6 kilómetros cuadrados donde miles de prisioneros fueron sometidos a abominables experimentos. Desde la superficie es imposible de dilucidar hasta dónde llega esta madriguera. Por eso te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Uso de armas químicas y biológicas. Debido a la prohibición de armas biológicas mediante el Protocolo de Ginebra, las mentes detrás de la Unidad 731 llegaron a la conclusión de que si eran prohibidas, es porque realmente eran efectivas. Por lo tanto, comenzó la carrera de armas químicas y biológicas. El objetivo que tenía la Unidad 731 era uno muy claro: utilizar estas armas para crear la primera guerra silenciosa de todas. Sus pruebas no se limitaron a laboratorios secretos, sino que más de una vez fueron utilizadas en ciudades enteras, causando infecciones y muertes masivas. En Manchuria, se utilizaron cámaras de gases experimentales para probar diferentes niveles de exposición en prisioneros. Algunos eran obligados a ejecutar tareas físicas después de haber estado expuestos a químicos fatales, con el único objetivo de medir cuánto tiempo podían resistir antes de colapsar. Otra de las técnicas utilizadas por la Unidad 731 fue la creación de bombas bacteriológicas que, en teoría, podían propagar enfermedades a gran escala. Diseñaron bombas de cerámica llenas de pulgas infectadas con peste bubónica, y luego las soltaban en algunas ciudades chinas, liberando estos insectos para provocar epidemias masivas. Por ejemplo, en el año 1940, la ciudad china de Ningbo fue bombardeada con pulgas infectadas, causando un brote de peste bubónica que mató a cientos de personas. Shiro Ishii, el cerebro de la Unidad 731. Shiro Ishii fue el arquitecto y líder total de la Unidad 731. De ser un brillante científico, pasó a convertirse en una bestia de experimentos químicos y biológicos. Es responsable de la vida de cientos de miles de seres humanos. Pero lo más inquietante de todo esto es que sus ensayos, sus pruebas y sus resultados traspasaron las fronteras y muchas otras divisiones discretas de diversos países comenzaron a utilizarlos en secreto. Nació en Japón en el año 1882 y desde jovencito ya deslumbraba por ser un brillante estudiante y con una gran obsesión con la microbiología y las enfermedades.
En 1920 ingresó a la Universidad Imperial de Kioto, donde se destacó como investigador en bacteriología y guerra biológica. Shiro Ishii comenzó a pregonar una narrativa que sería el comienzo de todo. La guerra química es el futuro. Mientras prometía crear armas invisibles que tenían la capacidad de diezmar ejércitos y poblaciones sin necesidad de disparar un solo tiro. Con este argumento, consiguió financiamiento ilimitado para su ambicioso proyecto llamado la Unidad 731. En 1932, Shiro Ishii fundó un pequeño laboratorio para estudiar bacterias en Chongma Fortress, China. En 1936, convenció al gobierno japonés de expandir su laboratorio, dando origen a la temida Unidad 731. Nivel -1. Contaminación del agua y los cultivos. Imagínate por unos instantes que el lugar donde vivís, sea una ciudad o un pueblo, es atacado de una de las peores formas que existe. Contaminación del suministro de agua y los cultivos. Es terrible, ya que esto no solo afecta la salud física de la gente, sino que tiene un tremendo impacto psicológico, de miedo, desconfianza y a su vez, desesperanza. La Unidad 731 sabía muy bien del impacto que provoca la contaminación del suministro de agua y de los alimentos. Entonces, para perfeccionar sus técnicas de guerra silenciosa, buscó la manera más letal de infectar ejércitos, pueblos y hasta ciudades enteras sin levantar sospechas. Por ejemplo, la Unidad 731 infectaba los campos de arroz y otros cultivos con hongos tóxicos, lo que obviamente propagaba malestar y enfermedades entre la población. Los pozos de agua y los ríos fueron objeto de estudios, por eso eran sometidos a todo tipo de locuras, y no solo a la contaminación biológica con determinadas esporas o bacterias, sino que también se utilizaban ciertos químicos, los cuales eran altamente letales. Según cuentan los libros de historia, en 1941, se produjo un brote de peste bubónica en la ciudad china de Changde, donde murieron 7.000 personas. La Unidad 731 habría largado cientos de miles de pulgas infectadas con la peste sobre los cultivos y en las cercanías de los ríos y suministros de agua. Resistencia al frío y congelamiento. Una de las técnicas más desquiciadas e inhumanas, lamentablemente entre tantas, fueron los experimentos relacionados al frío extremo. Los investigadores detrás de la Unidad 731 buscaban entender cómo el cuerpo humano reaccionaba a temperaturas gélidas y en condiciones de guerra. O sea, un cóctel terrible. El propósito del experimento era determinar el tiempo que tardaba un cuerpo humano en congelarse completamente. ¿Cómo reaccionaban diferentes partes del cuerpo a la congelación? Métodos de tratamiento o reanimación después de la congelación. ¿Cómo evitar la gangrena en soldados expuestos al frío? Los investigadores, con este afán de crear a una bestia supersoldado, desarrollaron todo tipo de estrategias y experimentos que fueron extremadamente crueles y fatales. Por ejemplo, se disponía a un grupo de prisioneros, incluyendo niños y mujeres, y se les obligaba a sumergir sus extremidades en agua helada y en temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. Se los mantenía allí durante horas, hasta que sus brazos, piernas o manos estuvieran completamente congelados. Los científicos golpeaban las extremidades de los prisioneros con un palo de madera, para verificar si sonaban como un bloque de hielo. En otros casos, un grupo de prisioneros eran expuestos al aire libre, a temperaturas de -20 grados, sin ropas y atados a un poste. De esta forma se monitoreaba y se tomaban notas de los efectos del congelamiento en distintas partes del cuerpo. Esto no solo ocurría en hombres, sino también en mujeres, e incluso algunas embarazadas, para ver cómo afectaba la congelación a el hijo que llevaba en su vientre. Luego del congelamiento, por ejemplo de la extremidad de un prisionero, se procedía a descongelarla de diversas maneras, usando agua caliente, dejándolo a temperatura ambiente y provocando gangrena. Y en el peor de los casos, se amputaba y se esperaba la propagación de la infección. Esto ayudaba a entender hasta qué punto el cuerpo podía soportar la necrosis
antes de la muerte. En algunas ocasiones, trasplantaban extremidades de prisioneros congelados a otras personas para evaluar la viabilidad del tejido muerto. Todo esto con el afán de probar diversos resultados y aplicaciones en la guerra, por ejemplo, el diseño de ropa térmica para los soldados japoneses, tratamientos médicos contra la congelación, la psicología del frío, entre otros. De esta forma se pretendía mejorar las estrategias militares en zonas frías y descampadas. Cabe resaltar que la mayoría de los prisioneros que fueron expuestos a estas abominables pruebas tuvieron un trágico final. Aunque soportar semejante dolor, podemos pensar que la muerte fue un bálsamo para ellos. Vivisección y experimentos oscuros en niños. Como todos sabemos, la disección es el acto de cortar y estudiar un organismo, que generalmente está muerto. Se utiliza para aprender sobre la anatomía y la fisiología de los seres vivos. Pero cuando hablamos de vivisección, nos referimos a realizar procedimientos quirúrgicos en un organismo vivo. Está más que decir que la vivisección es un tema muy polémico y altamente controvertido, pero no fue así para la Unidad 731. Uno de los crímenes más atroces cometidos por esta unidad fue el uso de niños para la experimentación de resistencia física. Los científicos de la Unidad 731 querían entender cómo resistía el cuerpo humano a las enfermedades y al daño físico. Para ello, practicaron en niños vivisecciones sin anestesia, con el objetivo de observar las respuestas del organismo ante el dolor, las infecciones, las heridas graves, las enfermedades, los gases tóxicos y un largo etcétera. Los niños eran inyectados con algunas bacterias, como el anthrax, la cólera, el tifus, y eran monitoreados por los médicos durante todas las etapas de la enfermedad. Y, como si esto fuera poco, los científicos querían saber cómo iba la progresión interna, por lo cual se practicaban las vivisecciones. Tanto bebés y niños no solo eran expuestos al frío extremo como tocamos en el nivel anterior, sino que también eran envenenados con distintas sustancias, tanto químicas como biológicas, y luego se practicaba la vivisección para entender la reacción de sus órganos ante los venenos. Y quizás una de las técnicas más crueles era cuando se desarrollaban las pruebas de resistencia física en niños. Es decir, estas indefensas almas eran expuestas a golpes repetidos para ver cuánto daño soportaban antes de que el sistema colapsara. Otros eran obligados a correr hasta el agotamiento, y cuando no podían más, eran vivisectados para estudiar el daño muscular. Se estima que cientos de niños fallecieron en estos experimentos, aunque el número exacto sigue siendo un misterio. Y por eso, en honor a estos seres indefensos, esto es algo que nunca más tiene que volver a suceder. Nivel -2. MK Naomi y la conexión con la Unidad 731. MK Naomi fue un programa encubierto desarrollado por la CIA y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos entre el año 1950 y 1970. Casualmente sus objetivos eran muy familiares a los de la Unidad 731, es decir, desarrollar armas biológicas y químicas para la guerra silenciosa, y asimismo, el estudio de químicos para el control poblacional y la manipulación de las masas. MK Naomi fue una de las tantísimas operaciones clandestinas derivadas del proyecto MK Ultra, pero en lugar de enfocarse en el control mental, se especializaba en guerra biológica y química. Se cree que el MK Naomi utilizó información de la Unidad 731 como base para sus experimentos. Lo curioso de esto es que muchos científicos japoneses que trabajaron en la Unidad 731 fueron reclutados por Estados Unidos, en una operación que se conoce como la Operación Paperclip japonesa, donde quizás no fundaron instituciones, ni fueron tan visibles como los alemanes, pero la información fue absorbida por ellos. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos recuperó toda la información, documentos y pruebas de lo que la Unidad 731 verdaderamente experimentaba en secreto. Y gracias a esa información vanguardista, las agencias de inteligencia tenían material de sobra para perfeccionar sus métodos. Habiendo cometido delitos de lesa humanidad,
muchos científicos de la Unidad Macabra ofrecieron sus conocimientos a cambio de inmunidad. Del otro lado del charco, algunos cabecillas de los Estados Unidos vieron mucho potencial en la guerra química, por eso decidieron continuar con las investigaciones y perdonar a los perpetradores. La Unidad 731 y la CIA. Impunidad total. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, muchos creían que los científicos de la Unidad 731 enfrentarían la justicia por crímenes de guerra atroces. Sin embargo, Estados Unidos intervino y los protegió a cambio de sus conocimientos en guerra biológica y química. Estos avances influyeron, como bien dijimos, en proyectos como MK Naomi, MK Ultra, como así también en la Guerra de Corea, donde China, Corea del Sur y Corea del Norte acusaron a Estados Unidos de utilizar armas biológicas basadas en los experimentos de la Unidad 731, ya que curiosamente se habían reportado brotes sospechosos de peste bubónica y anthrax en diversas zonas del conflicto. Es evidente que la Unidad 731 no se terminó. Simplemente mutó y fue absorbida por la CIA y utilizada en la Guerra Fría, como podemos comprobar, por ejemplo, con Vietnam y el Agente Naranja. He realizado una madriguera sobre la Guerra de Vietnam. Te invito a que veas el video porque no tiene desperdicio. Estados Unidos decide bloquear todo intento de juzgar a los criminales de la Unidad 731. Mientras tanto, la agencia de inteligencia estaba frotándose las manos. En los juicios de Tokio, los crímenes cometidos por esta compañía fueron completamente ignorados. La Unión Soviética sí juzgó a algunos miembros de la unidad en el juicio de Khabarovsk en el año 1949, pero por su parte, Estados Unidos negó absolutamente todo y dijo que se trataba de una propaganda comunista más. Básicamente, se ofreció inmunidad a cambio de avances científicos. Avances que tienen sus bases en lo más retorcido que una mente humana puede llegar a concebir. Esto nos da la pauta, que la vida de miles importa poco y nada, siempre y cuando los intereses de algunos pocos sean saciados, lo demás es verdurita. Y así estamos, y seguimos. Continuemos con esta madriguera. Shiro Ishii y su misteriosa desaparición. Como bien dijimos anteriormente, el gran arquitecto de todo esto era el señor Shiro Ishii. Como habíamos señalado, él fue el fundador de la Unidad 731 y supervisó algunos de los experimentos más inhumanos de la historia. Pero lo más extraño de su historia no es solo lo que hizo, sino cómo terminó su vida, o si realmente terminó. Según los datos oficiales, Shiro Ishii murió en 1959 en Tokio a causa de un cáncer de garganta. Pero aquí empiezan las dudas. Estados Unidos le había ofrecido inmunidad a cambio de sus investigaciones en guerra biológica. Algunos dicen que pasó los últimos años de su vida en una casa en Tokio, bajo la permanente y asidua vigilancia estadounidense. Pero muchos investigadores sostienen que su muerte fue encubierta para evitar que la prensa investigara su vida. Se ha especulado mucho de Ishii. Algunos sostienen que no murió en Japón, sino que fue llevado en secreto a los Estados Unidos y trabajó en Fort Detrick. Su conocimiento en armas biológicas era demasiado valioso, y Estados Unidos ya había hecho lo mismo con la Operación Paperclip. Otros afirman que Shiro Ishii se convirtió al budismo y se perdió entre los tantos de sus feligreses en tierras asiáticas. Sea como sea, el líder y responsable total de toda esta locura llamada Unidad 731 vivió con inmunidad, y sea cual sea que haya sido su derrotero, lo importante es saber que la justicia nunca cayó sobre él, porque la justicia es una trampa que atrapa a chivos expiatorios, a pequeños jugadores, porque a veces hay que expiar un poco la culpa y alguna primera plana hay que publicar, mientras que los peces gordos utilizan toda la infraestructura del planeta para hacer lo que a ellos se les antoja. ¿Y la justicia? La justicia, bien, gracias. Continuemos. Nivel -3. Transfusión de sangre de animales en seres humanos. La Unidad 731 llevó los límites de la experimentación humana a niveles atroces y pocas veces vistos. Si bien no hay registros históricos verificables,
no significa que esto no haya ocurrido. Entre esos experimentos macabros, se encontraba la transfusión sanguínea entre especies, en los que se inyectaba sangre de animales en prisioneros humanos para estudiar los efectos en sus cuerpos. El objetivo de estos experimentos era explorar si la sangre de ciertos animales podía ser compatible con la sangre humana y así llegar a ser el potencial sustituto en el campo de batalla. Además de todo esto, había un trasfondo aún más complejo, como por ejemplo, estudiar cómo el ser humano reacciona ante sangre incompatible, la respuesta del sistema inmunológico ante la sangre de otras especies, o la posibilidad de que algunos animales tengan algún tipo de beneficio en su sangre, del cual el ser humano pudiera favorecerse. Lamentablemente, en el mayor de los casos, el destino de los sujetos de prueba era la muerte misma. Hay evidencias históricas que esto ya ha sido experimentado, como por ejemplo en el siglo XIX, cuando los médicos rusos intentaron transfundir sangre de oveja en humanos con resultados fatales. Existen varios factores que nos pueden dar a entender que la transfusión de sangre animal en seres humanos estaba más cerca de la realidad de lo que podríamos imaginar. Por ejemplo, es sabido que la Unidad 731 realizaba transfusiones masivas de sangre entre humanos, en especial entre prisioneros debilitados, buscando estudiar la resistencia del cuerpo a cambios extremos en cantidad sangre, la velocidad de coagulación, la compatibilidad o incompatibilidad, etc. Asimismo, ellos estudiaron cómo propagar enfermedades a través de la sangre, inyectando todo tipo de patógenos para estudiar la progresión de ciertos hongos, bacterias y químicos. Por lo tanto, tampoco sería de extrañar si estos monstruos hayan hecho transfusiones de sangre animal en seres humanos, lo que vuelve la cosa completamente abominable. Gases químicos utilizados por la Unidad 731. La Unidad 731 no solo experimentaba con bacterias, sino que también desarrolló y probó armas químicas letales. Estas pruebas se realizaban en prisioneros vivos, para evaluar los efectos en el cuerpo humano sin anestesia, ni ningún tipo de tratamiento posterior. Gas mostaza, un agente vesicante que produce ampollas en la piel y en los pulmones. Los primeros síntomas son la irritación ocular extrema, la ceguera temporal, quemaduras químicas, ampollas internas y externas, e insuficiencia respiratoria. Los científicos exponían este elemento a ciertos prisioneros en cámaras selladas y liberaban gas mostaza para comprobar cuánto tiempo tardaban en desarrollar heridas internas. Una locura por donde se lo mire. Gas cloro. El gas cloro fue utilizado como arma en la Primera Guerra Mundial, pero la Unidad 731, no conforme aún, decidió utilizarlo en sus experimentaciones. Este compuesto es altamente tóxico, ya que quema las vías respiratorias y los pulmones, causando asfixia por daño interno. Los síntomas eran tos extrema, vómitos de sangre, sensaciones de ahogo y colapso de órganos. Gases nerviosos experimentales. Similares al 15 y sarín, estos gases, como su nombre lo indica, atacan directamente al sistema nervioso, provocando convulsión, asfixia y muerte. Los síntomas son parálisis muscular, salivación extrema, espasmos y colapso del cuerpo. Los prisioneros eran amarrados a postes y se los exponía a densas nubes de gas que terminaban con su vida. Cianuro de hidrógeno, base de ciclón B. Este compuesto era suministrado en cantidades muy bajas para estudiar los efectos graduales en el sistema nervioso. Se probó en los prisioneros para determinar la dosis letal exacta en distintas condiciones: aire caliente, frío, presión atmosférica, etc. Parece que estamos escuchando los destellos de una novela distópica, propia de una mente desequilibrada, pero no. Esto sucedió, y lo más triste es que el gobierno de los Estados Unidos dio inmunidad a los perpetradores a cambio de sus investigaciones. Rumores de filmaciones secretas de los experimentos. Uno de los rumores más escalofriantes que existieron en torno a la Unidad 731 fue la posibilidad de que los científicos japoneses hayan documentado en video una gran parte de sus experimentaciones. Si una imagen vale más que 1000 palabras,
entonces un video vale más que 1.000.000. El motivo de estos videos era el posterior análisis y mejora de sus tácticas y estrategias de cara al trato con los prisioneros. Cuando decimos mejorar el trato, no precisamente es algo muy positivo. Es obvio que no existen registros públicos de estas grabaciones y pueden considerarse parte del Lost Medias, es decir, uno de los materiales perdidos, más buscados y a su vez temidos de todos. En entrevistas y algunos documentos desclasificados, algunos miembros de la Unidad 731 han insinuado la posibilidad de que gran parte de estos experimentos hayan sido filmados. Es sabido que tras el final de la guerra, Estados Unidos se llevó gran parte de los documentos y archivos de la Unidad 731, al menos los que fueron salvados del gran incendio. Otro de los rumores es que la propia Unión Soviética ha obtenido gran parte de ese material fílmico y lo ha utilizado para sus propios programas de guerra. En el año 2017, se comentó que un documental perdido había sido filtrado en la Deep Web. Se decía que mostraba a científicos japoneses viviseccionando prisioneros, mientras documentaban los efectos de posibles virus experimentales. Nunca se verificó su autenticidad, y muy probablemente se trate de una leyenda urbana. Si algunas de esas filmaciones aún existen, lo más probable es que se encuentren en los archivos clasificados de Estados Unidos, como en Fort Detrick o la mismísima CIA, o quizás en alguna parte de Rusia, adquiridos después de los juicios de Khabarovsk. Nivel -4. Híbridos humanos. Este es uno de los rumores más oscuros que ronda a la Unidad 731. La idea de crear híbridos en aquella época no era imposible, ya que los conocimientos de genética no son los mismos que existen hoy en día. Lo que sí fue real era la experimentación extrema. Según estos rumores, se intentó fusionar células humanas con células animales, para ver si se podía engendrar una suerte de híbrido dotado de una resistencia superior. Como ya bien lo mencionamos anteriormente, existieron posibles indicios de transfusiones de sangre de diversos animales en seres humanos. Otra de las ideas que tenían los científicos de la Unidad 731 era cruzar humanos con simios, para generar soldados resistentes a todo y sin empatía. Algo similar a lo que intentó el biólogo ruso Ivanovich Ivanov, quien se especializó en el campo de la inseminación artificial y la hibridación interespecífica de animales. Este biólogo saltó a la fama por sus controvertidos intentos de crear un híbrido humano-mono. Si bien esto solo se trata de un rumor, se sabe que la Unidad 731 trabajaba en la hibridación de bacterias, por lo que la idea de que exploraran la hibridación biológica no es para nada descabellada. Embarazos forzosos. El infierno desatado entre cuatro paredes. Este es un hecho documentado. La Unidad 731 forzaba a prisioneras a quedar embarazadas, para luego hacer las experimentaciones más dantescas que se nos puedan ocurrir, en ellas mismas y en la vida que llevaban en sus vientres. La fertilización forzada era algo habitual dentro de las paredes de la Unidad 731, ya que las prisioneras eran violadas sistemáticamente para dejarlas embarazadas. Después de ello, las mujeres eran infectadas con peste bubónica, sífilis y otras enfermedades para ver cuánto el feto podía resistir. Algunas de estas mujeres fueron viviseccionadas para estudiar el desarrollo del bebé en cada etapa. Muchas veces el bebé era contagiado con alguna bacteria, planta venenosa, hongo o químico, para estudiar la transmisión de madre a hijo y viceversa. Una locura que no tiene parangón. Debo decirte que esta es uno de los peores crímenes jamás cometidos. Simplemente en pensar en esto te revuelve todo el ser. Otra de las cosas que los científicos de la Unidad 731 probaba en estas mujeres embarazadas eran intentos de abortos extremos, es decir, sin la utilización de anestesia ni medicamentos. También se intentaba crear una vida genéticamente modificada para que sea inmune, no solo a diversas enfermedades, sino también a la exposición de ciertos químicos. Muchos exsoldados que formaban parte de esta unidad han confesado haber cometido tales actos aborrecibles,
como así también lo confirman documentos de inteligencia de Estados Unidos que mencionan estas prácticas. La Unidad 732. Otras unidades en diversos países. Según parece, la Unidad 731 no estaba sola, ya que había otras subunidades operando en otras partes del gigante asiático, con experimentaciones iguales de atroces. Aunque muchos afirman de posibles células operando incluso en el continente americano. Si hacemos una breve lista de las tantas unidades dispersas por el continente, podemos enumerar las más importantes como Unidad 100, experimentada en enfermedades en animales. Como la mayoría de los ejércitos todavía dependían en gran medida de los caballos, el ejército imperial japonés esperaba encontrar medios para matarlo, y por lo tanto, disminuir el poderío enemigo. El sargento Kazuo Mitomo describió algunos de los experimentos realizados por el Escuadrón 100. Puse 1 gramo de heroína en un alimento, y se lo di a un prisionero civil chino que lo comió. Aproximadamente 20 minutos después, perdió el conocimiento y se mantuvo así hasta fallecer. Sabíamos que esa dosis de heroína era fatal, pero la verdad es que no nos interesaba si él moría o vivía. Otro testimonio relató: compramos cientos de vacas y las pusimos a pastar en la frontera con la Unión Soviética. Este ganado estaba listo para ser infectado por dispersión aérea, y el plan era simple. Ante una invasión soviética, las reses infectadas se mezclarían con las manadas locales, y esto destruirían los suministros de comida. Unidad 1644. Fue establecida en el año 1939 en Nankín, una ciudad china que en ese momento estaba ocupada por los japoneses. Esta unidad se dedicó a los experimentos bacteriológicos a gran escala, es decir, a producir bacterias letales para ser utilizadas contra las fuerzas chinas y la población civil. Un ex soldado de la Unidad 1644 confesó lo siguiente: los prisioneros estaban todos desnudos y confinados en jaulas que parecían jaulas para pájaros, muy pequeñas. Tenían que tener siempre las piernas cruzadas, si no, no cabían dentro. Después de inyectar gérmenes vivos en los prisioneros, esperábamos hasta que los gérmenes se propagaran en la sangre. Entonces les extraíamos la sangre contaminada para infectar alimento, o se las dábamos a moscas que luego eran utilizadas como arma biológica. También existió la Unidad 1855, que se encargaba de pruebas de resistencia física en soldados japoneses con sustancias tóxicas, o la Unidad 8604, que era muy similar a la 731, pero con un enfoque en ataques biológicos a ciudades chinas. En fin, la lista se puede extender aún más, pero la idea es dar a entender que estas prácticas se expandieron por diversos puntos geográficos. El incendio intencional y el número de bajas. Cuando Japón se dio cuenta de que la guerra estaba perdida y la Unión Soviética estaba avanzando sobre Manchuria, se activó un protocolo de destrucción total de la Unidad 731. Se quemaron masivamente miles de documentos para borrar toda evidencia de los experimentos, aunque los más importantes seguramente fueron recuperados por los Estados Unidos. Antes de que sea tarde, se dieron cuenta que no podían dejar a ningún prisionero con vida. Por lo tanto, todos los sujetos de prueba, que quedaban con vida para ese entonces, fueron asesinados. Asimismo, los laboratorios fueron destruidos, dinamitados completamente para que el Ejército Rojo no los tomara. Luego de esto, hubo la fuga de los altos mandos de la Unidad 731, incluyendo a Shiroishi, quienes huyeron hacia Japón y fueron protegidos no solo por su propio gobierno, sino que también por los Estados Unidos. Cuando el Ejército Rojo llegó a las instalaciones, solo había ruinas humeantes. De los prisioneros ninguno salió con vida. El colapso de este laboratorio dejó una cicatriz imborrable, ya que se estima que entre 10.000 y 40.000 personas murieron dentro de las clínicas, y un tremendo número que oscila entre los 200.000 y los 400.000 en los exteriores, a causa de las armas químicas y biológicas. Nivel -5. ¿El mundo como un nuevo laboratorio? La Unidad 731 fue donde empezó todo. Como dijimos anteriormente, la Unidad 731
nunca fue castigada y sus científicos fueron protegidos. Entonces, esta conclusión abre un inquietante interrogante. ¿No significa esto que sus ideas aún viven en algún lugar? ¿Dónde están los herederos? Como bien dijimos y como bien se sabe, la Unidad 731 no desapareció, sino que sus trabajos e investigaciones fueron absorbidos, refinados y reutilizados por potencias mundiales, como por ejemplo fue el caso de los Estados Unidos. No obstante, se ha teorizado que muchos científicos japoneses involucrados en la Guerra Silenciosa y que formaron parte de la Unidad 731 fueron contratados por empresas farmacéuticas, como es el caso de la Blood Plasma Corporation of Japan, hoy conocida como Mitsubishi Tanabe, recientemente adquirida por la Bain Capital. Kitano Masaji fue fundador de la Blood Plasma Corporation en el año 1950. Este hombre había practicado torturas y experimentos con seres humanos en la Unidad 731 y luego terminó fundando una farmacéutica. Todo esto, sumado al avance temprano de Japón en biotecnología con vacunas y antibióticos, después de la Segunda Guerra Mundial, llevó a que algunos se preguntasen si los experimentos de la Unidad 731 contribuyeron indirectamente. Existen documentos desclasificados que sugieren que el gobierno de los Estados Unidos reclutó a científicos de la Unidad 731, bajo el mismo modelo de la Operación Paperclip. La idea de que algunos de los descendientes y discípulos de estos científicos hayan recalado en la élite médica, farmacéutica y política no parece sonar tan descabellado después de todo. Si la mente del ser humano fue un lugar fértil para que las locuras más extremas se hayan llevado a cabo, ¿qué impide a que esto continúe? ¿Cómo podemos estar tan seguros de que solo es cosa del pasado? ¿Es posible que el mundo sea un campo de pruebas? Si experimentaron con prisioneros de guerra, hoy tranquilamente la población mundial podría ser el nuevo sujeto de prueba, y a las evidencias nos remitimos, como por ejemplo, estudio de sífilis de Tuskegee, Estados Unidos 1932, 1972. El gobierno estadounidense dejó deliberadamente sin tratamiento a 600 hombres afroamericanos, en su mayoría analfabetos, con sífilis, para estudiar la progresión de la enfermedad, incluso cuando ya existía una cura, es decir, la penicilina. Operación White Coat, Estados Unidos 1954-1973. Pruebas con armas biológicas en soldados voluntarios estadounidenses, expuestos a fiebre amarilla, anthrax y tularemia para evaluar sus efectos. Proyecto 4.1. Pruebas nucleares en las Islas Marshall, Estados Unidos, 1954. Los habitantes de las Islas Marshall fueron expuestos a radiación tras explosiones nucleares para estudiar los efectos en la salud humana. Operación Sea Spray, San Francisco, Estados Unidos, 1950. La Marina norteamericana liberó, en secreto, bacterias por el área de San Francisco para estudiar su propagación. Se dice, oficialmente, que este experimento ha contribuido a varios enfermos y al menos un muerto. Lamentablemente es que ejemplos como estos sobran, y no vienen al caso. Hay miles de experimentos que se han hecho en secreto y con la mayor de las impunidades. La evidencia respalda estos cuestionamientos. Hoy en día afrontamos un nuevo dilema con la digitalización de la salud, un tema que cada día despierta más y más debates, que incluye pasaportes digitales, chips de monitoreo conectados al Internet de las cosas, Big Data médico y la posible manipulación de los datos, aseguradoras que se frotan las manos, un código QR de la salud y un largo etcétera. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra autonomía biológica en nombre de la seguridad y la salud? Es innegable que muchos de estos avances traerán grandes beneficios, sobre todo para las personas más vulnerables. Pero siempre es bueno tomarse unos minutos para reflexionar. Es la primera vez que el ser humano está liberando un plan ambicioso de fusionar la tecnología con la salud. El tiempo dirá los resultados. Es importante recordar que algunas de las mayores locuras de la historia estuvieron camufladas por el estúpido lema moralista, por el bien de la ciencia y la comunidad.
cuando en verdad se trataba de una fachada para hacer realidad las cosas más abominables y dantescas que un espíritu puede concebir. Hablando de Dante, la Unidad 731 fue un claro ejemplo de que el infierno lo concibe y lo crea la propia mente humana. Gran parte de nuestra historia es un claro reflejo de ello.